Hola, hola, hola a todas, ¿cómo están? Esperemos que estén todas muy bien, hayan pasado un buen fin de semana. Hoy Baruch Hashem es Rosh Hodesh, Hodesh Tov, hoy es Lamed de Sivan, Aleph de Rosh Hodesh Tamuz, un mes complicado para la historia del pueblo de Israel, el mes de Tamuz y el mes de Ab. Bueno, los primeros 17 días del mes de Tamuz son muy buenos. Los últimos días son un poquito más complicados. En verdad, el Arizal dice, los Jajamín de la Kabbalah, que en verdad el mes de Tamuz y de Ab deberían de ser para nuestro calendario como el mes de Elul y de Tishre. Ab era un mes muy, muy importante y bueno, por lo que pasó del Geta Meraglim, que la semana que entra, Besat Hashem, la Torah nos va a contar qué fue lo que sucedió con el Geta Meraglim. Akadosh Baruj Hu va a indudable, ya pasó, no fue la semana pasada el Geta Meraglim que hablamos, y el mes de Ab se convirtió en un mes de mucha, mucha tristeza y de mucho, mucho dolor. Los primeros 9 días, ya después ya son días muy bonitos. Pasamos a nuestra Mishnah, que nosotros no la terminamos de acabar completamente, vamos a acabarla. Es la Mishnah que habla de Hillel, en el cual dice, Ein bur yerechet, una persona que está vacía no puede tener irat shamayim, velo amaaretz hasid, y una persona que es ignorante, si bien no es al mismo nivel de bur habíamos dicho que es un nivel todavía más elevado de ignorancia. Amaretz es una persona que sabe un poquito, pero no sabe lo suficiente como para poder refinar su carácter y volverse en alguien que la Mishnah lo llama Hasid, como el Ramjal llama a cierto tipo de gente que ya llega a un nivel muy elevado de espiritualidad que se llama Hasid. Veloa Baishan Lamed, y una persona que tiene mucha pena no puede ser una persona que estudie Torah. Bueno, Bijlal no puede aprender porque si le da mucha pena no va a preguntar. Velo a Captán Melamed, y no una persona que es muy estricta y es muy rigurosa, pero en un estilo a lo mejor ya que cae un poquito en lo agresivo, no tiene una capacidad de poder enseñar porque sus alumnos se van a asustar de él y no le van a querer preguntar. De loco la Marbebis Joramachkim, y una persona que dedica su vida a acumular dinero no va a poder ser una persona que va a poder dedicarse al estudio de la Torá. Ubimkom Shein Anashim, y en un lugar donde no hay gente, Ishtadel Liot Ish, tú trata de ser esa gente. Eso quiere decir en un lugar donde no hay un liderazgo, donde ves de que no hay gente que enseñe Torá y tú tienes un poquito de capacidad para enseñar Torá, debes de tú tomar esa parte del liderazgo. Para acabar con esta idea de la última parte de la Mishnah de Pirkei Avot, que dice, esta Mishnah que dice, Velokol Amarbebis Jorah Mahkim, una persona que indudablemente dedica su tiempo para acumular dinero, para volverse una persona que realmente para esa persona lo importante es la parte económica. Mahkim no va a poder ser una persona que va a poder dedicarse al estudio de la Torah, porque de alguna forma va a tener que definir su tiempo, si lo va a preferir para la acumulación de bienes, para tener dinero, o para realmente estudiar Torah. Y sobre esto se me ocurrió una historia que había oído hace mucho tiempo de una persona que va al psiquiatra y le dice, bueno, hola, buenas tardes, ¿qué necesita? Dice, la verdad, ¿qué problema tienen? La verdad, yo no tengo ningún problema. Entonces, ¿por qué vino acá? Porque mi familia dice que yo tengo un problema. ¿Y cuál es el problema que su familia dice que usted tiene? Que a mí me gustan mucho las crepas. ¿Qué problema tiene que a una persona le gusten mucho las crepas? A mí también me gustan mucho las crepas. Sí, le dice el señor, le gustan mucho las crepas, sí. Y tiene así como yo crepas en el closet y crepas en el refri y crepas en el conge y crepas en mi cuarto y crepas sobre el librero y crepas sobre todos lados. Entonces, obviamente que una situación se vuelve una situación problemática cuando está fuera de contexto. Que a una persona le gusten las crepas no es ningún problema. Tener un poco de crepas en la casa siempre a mano porque le gusta desayunar crepas, no pasa nada. Tener crepas en el refri, no pasa nada. Tener crepas en el conge, tampoco pasa nada. Pero cuando esa acumulación de crepas y esa acumulación de bienes ya es excesiva,
ya eso sí se vuelve un problema. Entonces, una persona realmente tiene que ser lo suficientemente sincera y lo suficientemente correcta como para saber si esa acumulación de bienes que la persona está teniendo es algo dentro de todo de lo que cabe que en una situación normal o es una situación ya que excede a la parte normal. Entonces, tanto el uso del dinero como de los bienes materiales, mientras le dé a la persona una tranquilidad económica, está bien. Pero cuando ese refugio en el cual la persona se refugia, que es el dinero, es porque realmente hay algo más profundo, a lo mejor hay una inseguridad muy grande dentro de esa persona y cree que por esa acumulación de bienes o escondiendo sus miedos y sus inseguridades detrás de esa necesidad de estar buscando dinero, ya es una situación un poco complicada, especialmente cuando una persona tiene una baja autoestima. Y la última parte de la Mishnah es, en un lugar donde no hay gente, trata tú de ser esa gente. Es decir, el hecho de que la persona tiene una baja autoestima no le va a permitir a la persona poder empoderarse y poder entender de que en algún momento de la vida, si es que se va a necesitar de él para que haga alguna, para que tome un puesto de liderazgo, sea él una persona que lo pueda tomar. Realmente con este punto también hay que tener un poco de cuidado, porque esto, en un lugar donde no encuentres gente, trata tú de ser gente. Hay que ver realmente si es un lugar que Behemet no hay gente o esa persona por un tema de egoísmo o por un tema de prepotencia, él cree que es mejor persona que las otras personas que están asumiendo el liderazgo en esa comunidad. Entonces hay que saber bien, porque una buena autoestima es la que le da a la persona un lugar a donde él debe ocupar. Hay que tener cuidado con ese punto. El mejor ejemplo de liderazgo que tuvimos en la Torá es obviamente Moshe Rabenu, que obviamente en un principio él se resistió muchísimo a ser un líder del pueblo de Israel. No es que cuando Hashem le dijo, ¿quieres ser un líder? Él luego agarró y dijo, sí, claro, con mucho gusto, sino al contrario, fue una situación bastante complicada de poder él no quiso en ningún momento asumir ese liderazgo que le permitiera digamos, asumir ese liderazgo. Él no quiso asumirlo, él sintió que era una falta de anabá, y Hashem le tuvo que pedir con bastante insistencia durante una semana para que él asumiera ese liderazgo. Por eso hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Teniendo mi nombre. Él es el que voy a pedir si pueden apagar el micrófono. Si se puede apagar el micrófono para que no se oigan los ruidos. Y realmente la Gdulá de Moshe Rabenu fue esa, que él tenía una autoestima muy, muy alta, pero era muy, muy humilde por otro lado. Seguimos con la Mishnah número 6, la Mishnah Bab. Af urra gulgolet achat shetzafa al pene amaim amarla. Y acá hay unas palabras muy complicadas en arameo. Al, de atfet, atfuchs, de sof, metafaich, yetufun. Y es una Mishnah que Hillel Zaken dice, Afu, también él, ahora vamos a ver qué quiere decir también él, parecería como que es la continuación de otra cosa. Vio una vez una calavera, la cabeza de un cadáver, que estaba flotando sobre el mar, y se le acercó Hillel o se le dirigió, básicamente, Hillel a hablarle a esta calavera y le dijo, al de atefet atfuch. Esto que te pasó a ti, terminaste tú lo que te correspondía que te pase. Esto te pasó por lo que tú hiciste. Dice Rabí Obadiah mi Bartenura
esta persona, Hillel la conocía de antes de morirse, y esta persona era una persona ladrona, era una persona que asaltaba y que le robaba a la gente. Entonces, después que le robaba a la gente, aventaba, asesinaba a sus víctimas y las aventaba al mar. Entonces, a él le pasó lo que él hacía a las otras personas, ¿sí? Tú aventabas la gente al mar, ahora a ti te tocó que te avienten al mar. Fue midá que neget midá. Hashem paga lo mismo que uno le hace con la misma moneda. Besoj metifaich, metafaich, yetufun, y al final, ¿sí? Que Shelo haya davar masur beyadeja le orgeja, el alebedin, aquella persona que tomó venganza de lo que tú hiciste y también te mató a ti, eso tampoco estuvo bien, porque vengarse no se puede. Si una persona tiene un pleito con otra persona, necesita llevarlo a las instancias de la justicia. Esa persona que te mató a ti también estuvo mal. De Akadosh Barujú, Mesareja Beyadam, y Hashem también va a hacer algo que de alguna forma esta persona que te mató a ti también va a tener que pagar esa consecuencia. Shemegalgelim Joval Yedehayab, que al final resulta que las cosas malas pasan por intermedio de gente mala y las cosas buenas pasan generalmente, no siempre, por intermedio de gente buena. Beatidu y Boreolam en un futuro va a exigir una venganza por tu muerte. Es decir, aquí lo que le quiere decir a la persona, lo que tú hagas te van a regresar de alguna forma, y si una persona en algún lado de su vida hizo una cosa que no es correcta, de alguna forma Hashem va a hacer que se le regrese a la persona esa actitud que tuvo que no estaba bien. Nada pasa de casualidad y todas las cosas pasan por una situación en específico, y Hashem tiene las cuentas de estas cosas y de estas situaciones por el cual las cosas pasan, porque por algún motivo tienen que pasar, y no hay Jochmot de frente a Kadosh Baruchu, ¿sí? Así es lo que explica el Bartenura, digamos, la parte superficial de la mitzvah, de la Mishnah, en la cual Hillel conocía a esta persona que era una ladrona, y le dice a esta persona, le dice a la vida, le dice a sus alumnos, es una expresión que Hillel tiene, al final las cosas se pagan por lo que una persona realmente hizo. Y sí, realmente hemos visto nosotros situaciones en la vida que Hashem paga con la misma moneda a las personas que hacen diferentes tipos de cosas. Dice el Midrash, cuenta sobre Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu cuando subió al Shamaim para recibir la Torá, a Kadosh Baruj Hu le mostró a Moshe Rabenu cada generación cuáles iban a ser los líderes de cada generación. Así es el pasuk. Dor dor de Shoftav, dor de Jajamav, dor Umelahav. Cada generación con sus líderes que correspondían a cada generación. Y vio, Moshe Rabenu, en Ruach HaKodesh, vio que Shaul Amelech se va a morir en la guerra. Y le dijo a Boreolam, Ribono Shel Olam, Melech Rishon, Sheyamod Albaneja, el primer rey que va a existir en la historia del pueblo de Israel, lo van a matar en una guerra, lo van a matar con una espada. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Liata Omer, a ti me dices, Emore la Kohanim, dile a los Kohanim, ¿por qué? Porque Shlomo Amelech se equivocó y mató a la ciudad de Nob ir a Kohanim. Y ellos están sedientos, buscando de alguna manera una revancha, una venganza, entonces por eso hay que hacer estas situaciones. Y lo mismo hemos visto durante toda la historia con gente que se comportó de una manera que a la fuerza tuvo que pagar con Morá, eso Shaul, no Shlomo. la falta que hizo esta persona en vida. De alguna forma, a Kadosh Baruj Hu provocó que se le pague a esa persona de la misma forma. La Gemara cuenta un Maaseh Ta'anit, que cuando un emperador que se llamaba Troyanus quiso matar a otro emperador que se llamaba Lulianus y a su hermano que se llamaba Papus,
en la ciudad de Lutkia, le dijo a ellos, si estos van a ser Yehudim, que venga el Dios que protegió hace muchos años a Mishael, Azaria y Hananiah, que eran los tres que los echaron al horno de fuego, y que se salvaron de manos de Nebuchadnezzar, y que los salven. Y ellos le contestaron, Hananiah, Mishael, Azaria, Tzadikim Ayu. Ellos eran gente que se portaban bien. Entonces, por eso Hashem hizo este milagro. Eran Reuim, eran personas acreedoras a que Hashem les haga este regalo. Y la otra cosa que le contestaron a ese emperador tirano romano es, Nebuchadnezzar, en su momento el rey Nebuchadnezzar, Melech Haguna Yabeshato, era un rey que tenía que haber sido rey. No era buen rey, pero era rey, que Hashem lo había puesto como rey. Verraúa Yale y Azotnes Aliadab, y era una persona que, si bien era un rayá, muy rayá, tenía algunas cositas buenas él, entonces Hashem permitió que se hiciera un milagro por sus manos. Pero esta gente que se había vuelto completamente asimilada y no cumplía Torah y Mitzvot, incluso sus nombres, Lulianus y Papus, etcétera, etcétera, tenían nombres muy, muy goim. Aquí hay una pregunta, si la persona hace teshuvá, ¿le pagan midá que negue midá? Yo me imagino que no, porque la teshuvá perdona las averot. Obviamente que no toda la teshuvá puede perdonar cualquier tipo de averá que una persona haga. Hay niveles. La Gemara de Masejet Yomá trae de que hay averot, por ejemplo, si una persona dejó de cumplir una mitzvah hace, no sé, podía haber dado tzedaká y no dio tzedaká. No es que hizo un lota hace, vitel una mitzvah hace, si la persona hace teshuvá ya se le perdona. Pero hay averot que una persona requiere, aparte de teshuvá, pasar por un proceso de Yom Kippur. Y hay averot que no alcanza, que hay que pasar el proceso de hacer teshuvá, pasar por el día de Yom Kippur y recibir algunos, a lo mejor, sufrimientos. Y hay averot que están en un nivel un poco más elevado que Arba Mitot Betin, son las que hacen capará, hacen el perdón y la expiación por esos pecados, y cada cosa tiene un nivel a mayor gravedad de la verá que la persona hace, es mayor el nivel de limpieza que se exige que esa persona necesite tener para poder que se limpie. Es como, vamos a decir, una ropa que está sucia, a lo mejor con una servilleta de tela que uno le raspa así con agua, con pura agua, se quita la mancha. Pero hay manchas que ya son, yo qué sé, de aceite, entonces requieren de una limpieza más fuerte, o una mancha de una ropa que es con grasa, es más fuerte, o una mancha que es con algo negro, a lo mejor requiere de más fuerza, o hasta cloro, etcétera, etcétera. Según la afectación espiritual que afecta esta averá en la neshama de la persona, y la afectación espiritual que afecta a esa averá en Klal Israel en general, porque cada mitzvah que uno hace acerca a todo el mundo hacia Hashem, y cada averá que uno hace aleja al mundo bijlal de Hashem. Por eso el Ramán dice que la persona tiene que verse a sí misma, que el mundo está mitad y mitad, y lo que uno hace jala al mundo para el lado del bien, hojas de shalom, jala al mundo para el lado del mal. Eso es la afectación que tiene cada uno. Pero bederech klal, cuando una persona hace teshuvá, Hashem es muy rahman, e inmediatamente le borra esa averá. Hay averot que no, por ejemplo, las averot de Arba Mitot Bedin, si una persona había sido un profanador de Shabbat, befarecia, delante de todo el mundo, y vinieron dos testigos y dijeron, oye, no se puede fumar hoy. Miguel dice, a mí me vale, yo sigo fumando. No se puede fumar hoy, sigo fumando. Entonces el Betín lo mataban, le daban sequilá. Si esa persona 2 minutos antes de la sequilá decía, hago teshuvá, igual la sequilá estaba dada. Obviamente que el lugar que tenía preparado esta persona en el Gan Eden es un lugar muy, muy espiritual, y ya se murió limpio, pero la mitad de Atzma sí la tenía que recibir. Aquí lo que vemos nosotros de Hillel era una persona que no se ve que haya hecho teshuvá, porque Hillel le está hablando directamente como si esta persona era un rasha, era un ladrón bastante famoso, que Hillel
que Hillel lo conocía, entonces se entiende que era alguien que había muerto sin la posibilidad de poder hacer teshuvá. Esta Mishnah que empieza con la palabra af en ibrit es nariz, af en ibrit es enojo, y af en ibrit también quiere decir también, como que parecería que sigue contando una historia como que ya se había contado en algún lugar. En uno de los libros de los Mefarshim dicen de que el Pirkei Avot, que tiene muchas cosas, muchas ideas parecidas a otro libro que se llama Avot de Rabbi Natán, cuenta esta historia un poquito parecida, y de ahí se entiende que cada quien, ya Hillel ya conocía a este señor. En Avot de Rabbi Natán lo que cuenta es que Hillel en una ocasión fue como a un mercado y quería comprar harina. Y va a un puestito del mercado y dice, ¿cuánto me vendes la harina? Y le dicen los señores que estaban vendiendo la harina, 2 dinarim, una sea. 2 monedas por una sea es una medida. Siguió caminando por el mercado y otro señor le dice, 3 dinarim por una sea. La misma harina. Entonces Hillel, muy asombrado, les pregunta, ¿pero por qué ustedes están vendiendo la sea, esta medida, 3 dinarim, si aquí en el puesto de aquí al lado venden la sea a 2 dinarim? Entonces estos vendedores se molestan un poco con Hillel y le dicen, ay, Hillel era de Babel, los de Babel son muy tontos, no saben ustedes de que el precio de la harina o el precio de las mercancías dependen muchas veces de cuánto trabajo le costó a la persona tener esta mercancía. Como que depende mucho el precio según cómo fue el trabajo de la producción de la harina. Entonces, como para ellos les costó un poco más trabajo, ellos cobraban más dinero. Entonces, en relación a esta situación de aprovechamiento de la gente, es que Hillel está haciendo este comentario, porque él, por eso él dijo, af-u. También en esa ocasión él había visto, porque él había, en la voz de Rabbi Natán, comenta esta ley de que obviamente no se vale cobrar más porque ambas personas están vendiendo la misma mercancía. Eso es una cosa que es completamente, evidentemente, no es apropiado. Y lo que Hillel está haciendo aquí de alguna manera es comentarnos a nosotros la idea, para decir de alguna forma, un minutito, a ver, se me cayó el celular. Ay. Aquí. La idea de que ser un ratero no es necesariamente como Rabbi Obadia mi Bartenura explica aquí, que él era una persona que asesinaba y mataba y después aventaban los cadáveres al mar, sino que cualquier tipo de engaño en comercio, Hillel lo consideraría como una cosa que se llama que como es robar, ¿sí? Entonces, la verdad es de que ser una persona correcta y decente en la parte de negocios es una parte muy, muy importante en la conducta humana que tiene que tener un yudí, clapé, ben adam la javeró, y obviamente en relación a la relación que tiene con Hashem. Ese es un punto que vemos aquí muy importante. Y otro punto que también se aprende de esta Mishnah muy importante es tener claro la emuná, la fe que una persona tiene que tener, que Hashem hace justicia. Hashem, hay una justicia que es divina, y es uno de los principios del Rambam, uno de los 13 ikarim del Rambam es de que nosotros creemos, bemuná shelema, que Hashem paga a la gente que se comporta de una buena manera, se lo paga de una buena manera, y a la gente que hace daño, que lastima y que hace cosas en contra de Hashem también paga. Hashem paga con todas las cosas. Obviamente que no es correcto ni está bien de que una persona que ha sido dañada o lastimada espere o desee de una manera negativa una venganza o una justicia divina. No hay que invocar una justicia divina. Eso lo aprendimos de Sará y Menú. Sará, cuando se molesta
con Abraham Avinu, porque siente que parecería como que Abraham Avinu no le mueve mucho, que ella no está pudiendo tener hijos. En un momento ella se expresa con Abraham Avinu y le dice, Ishpot Hashem beini u beineja, que Hashem haga justicia aquí. Y eso al final a Sarah le vino en contraproducente, porque por utilizar estas palabras se le restó años de vida. No hay que invocar una justicia divina. Obviamente Hashem sabe lo que hace y Hashem siempre va a hacer justicia, pero no está bien que una persona como que invoque o que haga una tefilá. Quisiera yo ver la justicia divina por estas personas que me dañaron o que me hicieron un daño, sino simplemente tomar lo que Hashem le mandó a uno y Hashem sabe las cosas. Lo importante y que creo que es lo que es muy aplicable en nuestra vida de nosotros es de que es lamentable a veces, que las cosas a veces tienen que pasar y si nosotros estamos involucrados en esa cosa que no es agradable o no estamos involucrados en esa cosa que no es agradable. Ojalá que nadie tenga que estar involucrado en situaciones que no son agradables y que no tengamos que ser nosotros las personas que tengan que tomar ciertas decisiones que afecten para mal a otras personas y poder tratar de no involucrarnos en situaciones que pueden lastimar a otra persona. A veces hay que hacerlo porque es parte de un sistema y más cuando uno es un líder comunitario, a veces tiene que tomar cierto tipo de medidas que a veces afectan a otras personas y que pueden lastimar a otras personas, pero la verdad es que cuanto menos una persona pueda hacer cosas que tengan que lastimar el autoestima de otra persona o afectarle el sueldo de una persona o afectarle una posición de trabajo que tiene otra persona, sería lo ideal. Y al menos que sea extremadamente necesario, habría que tratar de evitar a toda costa no tener que participar en esas cosas, ¿sí? A veces no lo entendemos de esa manera, pero bueno, lo real es de que cualquier persona en cualquier incidente forma parte de un rompecabezas grande que pasa en el mundo y a veces uno se ve involucrado siendo un pedacito de la pieza de ese rompecabezas, pero la verdad es de que cuanto menos uno puede involucrarse en ese cierto tipo de situaciones que no son agradables, sería lo mejor para una persona que no tenga que tener ningún tipo de problemas con ningún tipo de personas. Hablando a un nivel un poquito más profundo, el Arizal, en su libro que se llama Sha'arei Ma'amarei Razal, dice en nombre de cabalistas que existieron y que él aprendió de ellos, que esta es una Mishnah que representa algo. Y dice el Arizal lo siguiente, Ine Amarnu, así se dijo, que esta Mishnah que empieza con Af-U, también él se refiere que Hillel Zaken, es el que está hablando en esta Mishnah, dice, Af-U Hillel Zaken era un nitzot de la Neshama de Moshe Rabenu, no un Gilgul, no es que Moshe Rabenu bajó en Gilgul, bajó en reencarnación de Hillel Zaken. Hillel Zaken tenía un nitzot, tenía una chispita de la Neshama de Moshe Rabenu, era como una representación en chiquitito de la Neshama de Moshe Rabenu. Por eso la gen allá Einab Kamoto, él era muy humilde, como Moshe Rabenu también era humilde. Y también otra similitud que tenían, que Moshe Rabenu vivió 120 años y Hillel Zaken también vivió 120 años. Y esta carabela que Hillel está expresando que la vio en el agua que estaba flotando, Zot Agulgolet Shel Paró, era la carabela de Paró a Rasha, que Moshe Raota Moshe Rabenu alaba Shalom, en la misma, como si fuera la misma relación que de alguna forma tuvo Moshe con Paró, tuvo Hillel con esta carabela, ¿sí?
Veka, Hazar, Hilel y Rotá, y Hilel volvió a verla, Beyadaki y, como Hilel era él, Nitzot era la chispita de Moshe Rabenu, vio que era la calavera de él. Y así le dice, al de Atfejatfuj, así como tú aventaste a los bebés del pueblo de Israel al agua y los ahogaste, porque tú pusiste un decreto de que todo niño hombre, todo niño varón que nazca hay que echarlo al mar, agarró y Lel volvió a decirle a los Yehudim, como de esta manera, no nada más que Paró recibió un castigo porque aventó a los Yehudim al agua, sino todos los Goim que van a hacerle algún daño al pueblo de Israel, de alguna manera ellos van a tener que pagar por ese daño. Y todos van a ser castigados como fue castigado Paró. Y al final, todas las personas que hicieron daño al pueblo de Israel van a recibir su castigo, así como Paró recibió su castigo, todos los goim que le van a hacer daño al pueblo de Israel van a recibir su castigo. Dándole un punto un poquitito todavía más profundo, podemos aprender para nosotros mismos que nosotros vivimos a veces en circunstancias que nos pone a nosotros en una circunstancia de tristeza. Y esas circunstancias del galut de tristeza, o porque hay un tema de parnasá, que está difícil la situación económica, o por diferentes tipos de problemas que las personas a veces tenemos cuando estamos en el galut, tenemos complicaciones para servir a Hashem con esa alegría grande que nosotros nos gustaría servir a Hashem. Por eso viene esta Mishnah y nos dice que del Shamaim le mostraron esa carabela a Paró para decirlo, Sof matafai hietufun. Al final las cosas van a darse de alguna manera de que se van a poder solucionar las cosas. En un final de los días, cuando venga el Mashiach, se va a poder ver con claridad de que esas cosas negativas de que en algún momento impidieron que la persona pueda servir a Hashem con alegría, porque eran situaciones de incomodidad, porque eran situaciones de tristeza, porque eran situaciones de opresión, en algún momento dado, Boreolam va a hacer que una persona va a poder superar estas situaciones. Y Lel vio la cabeza de Paró. ¿Por qué no vio los pies de Paró? ¿Por qué no vio otra parte del cuerpo de Paró? Entonces podemos decir, bueno, porque la carabela significa, ¿qué significa la carabela? La carabela representa la parte de la cabeza donde se encuentra el cerebro, donde la parte de la cabeza donde la persona tiene que pensar, ¿sí? Y de alguna forma, toda la importancia que una persona le puede dar a toda la parte de la ciencia, de las cosas importantes que los goim hacen en este mundo, al final, si esa inteligencia y esa ciencia y esos estudios no están enfocados para que sean un estudio de un servicio a Hashem como tiene que ser, no va a servir. Al final la cabeza es la que termina siempre lastimada. Por eso la persona tiene que saber de que la ciencia y las carreras universitarias y todas las cosas que son importantes para estudiar tienen un límite de estudio. No es lo más importante lo que una persona mete en la cabeza en relación a las ciencias que son externas a la Torah. Son necesarias para que una persona pueda servir a Hashem, para que una persona pueda tener una parnasá, entonces necesita estudiar una carrera para que pueda dedicarse a eso, pero no le tiene que dar una importancia y un lugar fuera de ese lugar que realmente ocupa. Lo principal en la vida de un yudí es servir a Boreolam con alegría, servir a Boreolam de una manera que la persona pueda dedicarse al estudio de la Torah y de las mitzvot, y todo el resto siempre tiene que pasar a un plano segundo en la vida de la persona. Uaya Omer, él sigue hablando aquí, y Lela Zaken sigue hablando y sigue diciendo, Marbe Bazar, Marbe Rima, Marbe Nehasim, Marbe Deaga, Marbe Nashim, Marbe Kshafim,
marbe shfajot, marbe zimá, marbe abadim, marbe gazel, marbe Torah, marbe Haim, marbe yeshiva, marbe jochma, marbe etza, marbe tbuna, marbe tzedakah, marbe shalom, kana shem tov, kana leatzmo, kana lo dibre Torah, kana lo haye haolam haba. Bueno, es una misión un poco larga que Hillel Hazaken, con su sabiduría tan grande, hace como un juego de palabras cuando nos enseña a nosotros que mucho de algo al final implica mucho de otra cosa, que a veces es buena y a veces es mala, dependiendo lo mucho de lo que la persona acumuló o lo que la persona quiso. Marbe, vamos a ir a Rabo Badiami Bartenura, que es como el Rashi que nosotros usamos. Marbe Bazar, Marbe Rima. Una persona que en vida al final come mucho, se dedica a él a tener muchos placeres de este mundo físico, al final estos placeres que esta persona adquirió durante la vida, que lo volvió a esa persona que la engordó, vamos a decir que la engordó en una manera literal, una persona que come mucho tiende a engordar mucho, generalmente si uno come mucho va a tener un exceso de peso, y va a tener un exceso, si la comida que está comiendo no es una comida sana, no nada más va a tener un exceso de peso, sino también va a tener un exceso de grasa, de problemas de salud importantes. Entonces, cuando esta persona dentro de 120 años se muera, los gusanos que van a terminar comiendo la carne que tiene la persona, van a tener más carne para comer estos gusanos. Esto es lo que quiere decir Marbe Bazar, Marbe Rima. Cuanto más carne comas, es decir, cuanto más te dediques a toda esta parte física, que al final, después de 120 años, cuando se separa el alma del cuerpo, el cuerpo se queda aquí en este mundo físico, en este mundo material, y se queda enterrado en la tierra. Y la Neshama es la que realmente nos representa en el Shamaim, en el cielo. ¿Qué va a pasar con este cuerpo físico? Como comió tanto, como dedicó su tiempo a cosas que son intrascendentes, que hoy sirven y mañana ya no sirven más, lo único que sirve todo eso es ¿para qué? Para la nada, porque al final, ¿qué termina convirtiéndose el cuerpo? En nada, en comida de gusanos. Entonces, vas a invertir el poco tiempo que tienes, los 120 años de la vida de la persona, la vas a invertir haciendo ¿qué? Haciendo cosas que al final se van a quedar en esta tierra. Y que al final lo que se va a quedar en esta tierra es algo que indudablemente no va a tener ningún precedente en tu vida futuro. Si estamos hablando, si es que la persona se dedica a cosas netamente físicas, que no tienen ninguna trascendencia en la parte espiritual que va a tener la persona, al final, ¿de qué te sirvió? No te sirvió de absolutamente nada, porque al final lo único que te sirvió es que los gusanos van a tener más carne para comer. No sirve para nada. En cambio, una persona que, bueno, ahora vamos a ir a la parte más adelante. Aquí habla de todos los aspectos físicos de la persona, si se dedica a eso o si le da una prioridad a eso más que a cosas que son realmente importantes. Segunda cosa, fíjate lo que va a pasar. Marbene Hasim, Marbe de Aga, si Baruch Hashem tú vas a tener muchos negocios y vas a tener muchas propiedades y vas a tener muchos bienes materiales. Está bien, es una cosa buena, pero de la mano viene una cosa que no es tan tranquila para ti, porque a mayor capacidad de juntar, de conseguir cosas, bienes materiales, vas a tener automáticamente Marbe de Agá. Tu preocupación también va a ser más grande, porque en lugar de cuidar una propiedad que vas a tener que cuidar 3, 4 propiedades. Entonces el nivel de angustia, el nivel de estrés que vas a tener, el nivel de preocupación, va a ser mayor. Marbene Hasí, Marbe de Agá, dice el Bartenura, Shema Ixelú, a lo mejor te lo van a robar, mi Beta Melech, a lo mejor el gobierno te lo va a querer robar. Moshema Yabou Alab Listim, o Barminan van a venir ladrones y no nada más roben, sino que también hagan más cosas.
Bejasí dejar, y cuenta Rabbi Obadia Bartenura, yo conocí una persona muy tzadí, conocí un hasid, Shaya Mitzpalel, que él hacía la siguiente tefilá, Amakom y Atzileni mi pizur anefesh. Hashem me ayude de tener un alma que se esparce. Shalom y Menú le preguntaron a él, ¿qué es un alma esparcida? ¿Qué es pizura nefesh? ¿Qué es un alma esparcida? Amalaem, sheyulo nehasim merudim mefuzarim. Que yo tenga muchos bienes materiales distribuidos en diferentes lugares. Entonces yo tengo que ocuparme de cuidar todos estos bienes materiales que están distribuidos en diferentes lugares. Marbe Nashim, Marbe Kshafim. Aquí estamos hablando en una época donde todavía la Mishnah permitía a los hombres casarse con más de una mujer. Obviamente esto era con un objetivo de que la persona pueda reproducirse y tener más hijos. Pero lo que pasa es que cuando una persona se casaba con muchas mujeres, las mujeres aparentemente en esa época eran mujeres que sabían mucho de brujería. Entonces, un hombre que se casaba con muchas mujeres corría el riesgo de que si se peleaba con alguna de ellas invoquen algún tipo de brujería y a él no le vaya tan bien. Acá el orden en el cual el Pirkei Avot está diciendo, primero, Marbe Bazar, Marbe Rima. Si comes mucho, muchos gusanos. Marbe Nehasim, Marbe de Haga. Muchos negocios, mucha preocupación. Marbe Nashim, Marbe Kshafim. Muchas mujeres, mucha brujería. Marbe Shefajot, Marbe Zima. Muchas señoritas que te ayuden en la limpieza, que estamos hablando que eran personas, que eran esclavas, que no se comportaban de una manera moral adecuada. Indirectamente uno mete en la casa conductas inadecuadas. Marbe Abadim, Marbe Gazdel. Si una persona tiene muchos esclavos, corre el riesgo que le roben. Estas son todas cosas físicas destructoras, de alguna forma, que vienen en crescendo porque van diciendo una cosa jala una cosa jala otra cosa. Entonces, Rabbi Obadia Bartenura dice, Bitjilat, en un principio, Adam mekashet atzmo beojel beshoteu marbe bazar. En verdad, cuando una persona, vamos a decir, tiene un nivel socioeconómico bajo y va a ir subiendo ese nivel socioeconómico, al principio lo que le preocupa mucho a la persona es que le alcance el dinero para poder comer y tomar bien. Es decir, su preocupación principal es que tenga una alimentación no necesaria, sino sobrada, que le sobre mucha comida, y eso puede hacer que la persona caiga en lo que es una preocupación, que le falte comida, que vaya y que se dedique, que coma mucho y que engorde mucho. Después, cuando una persona ya económicamente está un poquito mejor, Mevakesh le arbot nehasim, quiere no nada más preocuparse de que le alcance la comida, quiere tener bienes materiales para dejarlos como un legado para sus hijos y compra más casas y compra más casas y compra más bienes y más bienes. Leahar Sheirban Hasim, después que tuvo muchos bienes materiales. Roe Sheyesh Beyados Ipuk Lefarnes Nashim Rabot. Después dice, bueno, si a mí ya me alcanza el dinero para tener una vida más o menos tranquila para mí, entonces puedo tener más mujeres para poder darle esa vida a más personas. Leahar Sheirban Hashim, cada señora que tiene en su casa necesita su gente que le ayude a limpiar esa casa. Entonces automáticamente habla sobre el tema de la Shefajot y después tiene muchos hijos, entonces automáticamente va a necesitar empleados que ayuden en la crianza de estos hijos y estos hijos van a crecer, entonces va a haber que comprarles, dice el Bartenura, Sadot y Keramim, bosques y campos y viñedos para que tengan comida, para que tenga vino, para que haya comida, Libne Beto, para sus hijos, entonces necesita tener muchos empleados. Por eso es que dice el Bartenura que la Mishnah utiliza estos temas como escalonados. Primero tú crees que necesitas esto,
después esa necesidad de necesitar esto te afecta a ti, que vas a necesitar otra cosa más, y otra cosa más, y otra cosa más. Creo que habían contado de la esposa de Rab Eliashib, creo que era uno de los grandes contemporáneos que tuvo el pueblo de Israel, el mérito tan grande de poder convivir con ellos. El Rab Eliashib vivió en Israel, falleció hace muy pocos años, era una persona que vivió muchos años. Él era el suegro de Rab Chaim Kanievski hasta los 120 años, Ibadel Ben Chaim Lejaim, y este Rab era un Rab con un perfil económico muy bajo, tanto él como su esposa, ¿no? Entonces, después de que este Rab al principio, que era un desconocido total, pero con el correr del tiempo se fue haciendo muy famoso y la gente quería mucho, había mucha gente de mucho dinero, que para esa gente era un honor muy grande poder ayudar en la manutención del Rab Eliashib y comprarle un coche y comprarle cosas para que él pueda vivir de una manera mucho más holgada de donde él vivía. Él vivía por la Shjuna de Mea Shearim, en el barrio de Mea Shearim en Jerusalén, donde seguramente ustedes, las que conocen Israel conocen, es un barrio bastante abandonado, bastante pobre, bastante viejo, en una casa muy chiquita, donde se criaron como 12 hijos, una cosa así, y en varias ocasiones hubo gente de mucho dinero que trató de ayudar al Rab Eliashib para que tenga una posición holgada económica un poco más suelta, y iban con su esposa y le decían: Rabanit, ¿qué tal? ¿Qué le parece si le compramos, no sé, algún aparato más nuevo para poder que su vida, para facilitarle la vida? Y ella siempre opuso mucha resistencia, incluso cuando en ocasiones tuvieron la posibilidad de remodelarle, aunque sea que se queda a vivir en la misma casita que tenía, pero pintarle las paredes, remodelar, hacer una cosa un poquitito más moderna, ella siempre se negó con el argumento de esta Mishnah, con el argumento de decir, bueno, a ver, si voy a cambiar los muebles de la cocina por una cocina un poquito más bonita, más moderna, mañana voy a decir la cocina está bonita y la sala está tan fea, entonces voy a querer remodelar la sala. Si después ya voy a remodelar la sala, voy a decir, ¿cómo? Una sala tan bonita, con muebles tan viejos, voy a querer cambiar los muebles. Y así va a ser una cosa que jale a otra cosa en gastos, que hoy por hoy ella los consideraba en su momento como gastos superfluos, gastos innecesarios. Y es verdad, así pasa cuando uno empieza a remodelar algo, ya le gusta y ya quiere cambiar los sillones, y ya cambió los sillones, quiere cambiar la mesa y las sillas, y quiere ir cambiando todo el tiempo. Entonces lo que Hillel Azaken nos enseña aquí en esta Mishnah es: ten cuidado cuando te enganches en tu parte física, ¿cómo vas a aprender a manejar esa parte física? Porque a veces una persona tiende a pensar de que cuanto más uno tiene es mejor. Y nada más acaba descubriendo lo que la Mishnah está diciendo, que no necesariamente tener más es una cosa que sea mejor, ¿sí? A veces no es así siempre. Una vez oí del Rab Twersky que él contó una experiencia personal de él. Ustedes saben que el Rab Twersky, aparte de ser un Rab muy famoso, es un psiquiatra. Él estudió la carrera de medicina en Estados Unidos y después él hizo una especialización en psiquiatría, y él hoy por hoy, bueno, yo creo que hoy por hoy ya con su edad avanzada a lo mejor no se dedica mamash a eso, pero en los años que era un poco más joven, él dirigía varios centros de rehabilitación frente a temas adictivos, ¿sí? Entonces él cuenta sobre él mismo que en una de las ocasiones él se había vuelto el director de psiquiatría en un hospital muy prominente en Estados Unidos, y ese trabajo él le provocaba mucho estrés. Él tenía un personal a su cargo de poquita gente y demandaba mucho tiempo de él, y frecuentemente él tenía que, lo despertaban a la mitad de la noche para emergencias médicas, y él estaba muy así tenso, nervioso, y había pedido
al gobierno de los Estados Unidos, porque ustedes saben que la mayoría de los hospitales son hospitales públicos dirigidos por el gobierno, que le ofrezcan una sección especial para tratar problemas mentales y con un equipo médico que pueda él tener más apoyo, que no sea él y un grupito de psiquiatras tan poquitos, que le pongan psiquiatras, que le pongan psicólogos, que le pongan, yo qué sé, asistentes sociales, gente que lo ayude, ¿sí? Y esta petición, vamos a decir, que él tuvo frente a esta, a la necesidad que él tenía, fue aceptada. Pero, ¿qué pasó? Él, como jefe de departamento, al final se vio como en un círculo vicioso, que si bien él tenía ahora a su cargo más gente en la disposición de su departamento, también en él recaía una mayor responsabilidad de asumir esa responsabilidad de todos los empleados que él tenía a su cargo, ¿sí? Y después de varios meses, él se dio cuenta de que aunque había tanta gente que estaba trabajando bajo su responsabilidad, al final la mayoría de las cosas le recaían a él mismo porque él era el director de esta sección. Entonces un día él realmente estaba muy, muy cansado, ya estaba muy, muy exhausto, y fue cuando encontró al administrador del hospital en el pasillo del hospital y me dijo, te veo muy, le dijo a él, te veo muy demacrado, muy así como ojeroso, a lo mejor necesitas más gente a tu disposición, un asistente más. Y el Rab cuenta una experiencia personal de él, que él dice, si a mí me pones un empleado más para que trabaje conmigo, yo renuncio. Entonces, a veces pasa eso, a veces pasa que cuanto más una persona cree que puede abarcar y tener más gente a su... Yo no digo que una persona tiene que volverse un absolutista, al contrario, las personas tenemos que tener gente a disposición que nos ayude, pero a veces esas situaciones de más gente a la disposición de uno, a veces, no siempre, pero a veces en lugar de ayudarlo a uno a que pueda hacer las cosas, le pone más lajas a uno, porque tiene más gente a cargo que tiene que revisar. No sé, por ejemplo, si en alguna ocasión ustedes hicieron alguna fiesta en su casa y tenían a la cocinera, a la repostera, a la decoradora, al mesero, al otro mesero, al mesero que pone los vasos, a la persona que trajo el mobiliario. Entonces uno como que no sabe por dónde empezar con tanto personal que tiene que estar administrando. Entonces, a veces, sin caer en una idea ni conformista ni mucho menos, pero a veces menos es más. Y no necesariamente por tener más una persona es más feliz o es más tranquila, o por tener más bienes materiales esa persona pueda sentirse más tranquila en su vida personal. No necesariamente, al contrario, a veces tener demasiadas cosas hace que una persona también automáticamente tenga demasiadas preocupaciones. Eso es lo que Hillel quiere hacer, esa reflexión. No estamos hablando de que una persona tiene que volverse bueno, entonces nada más como todos los días un pan con queso y nada más me tengo que preocupar del pan con queso. No hablamos de eso. Estamos hablando que si se pierde el equilibrio, en algún momento dado hay que tener cuidado y no hay que considerar que por más bienes materiales que una persona tiene, eso lo va a acercar obviamente que a Dios no, pero no estamos hablando con un tema de Hashem, sino estamos hablando, no vayas a creer, dice Hillel Azaken, que él lo vivió en carne propia, porque Hillel Azaken realmente era muy pobre, que no por tener más te vas a sentir mejor. Al contrario, a veces por tener más, puede ser, dice, que te vas a sentir más estresado, más preocupado, más
nervioso porque cómo vas a cuidar todas estas cosas tantas que tienes. Entonces, eso es básicamente lo que Hillel HaZaken nos quiere enseñar en la primera parte de la Mishnah, que la Mishnah enumera, hace una lista de cosas que la persona no se va a sentir mejor si la tiene en exceso. Eso es muy importante. Chequen ustedes cómo dice la Mishnah. Marvé, 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 marvé. Mucho, en exceso, en exceso. Más carne, más gusano. Más nehasim, más negocios, más posesiones, más preocupaciones. No está hablando de una cantidad mínima. Está hablando de esto, lo que nos pasa a nosotros en la cabeza cuando siempre estamos a la carrera de querer tener más y más. Cosas que son en exceso, cosas que son excesivas, ¿sí? Que si uno tiene algo normal, en la normalidad está bien. Aquí está hablando cuando una persona cae en un error de buscar exceso, ahí está. Cuando una persona busca exceso en las cosas y cree que por tener exceso en estas cosas la persona va a ser más feliz, ¿sí? Eso es muy importante porque tenemos que saber de que las personas estamos compuestas por un cuerpo y por un alma, ¿sí? La persona no es nada más cuerpo, la persona es cuerpo y la persona es alma. Y el cuerpo de la persona es esencial para cumplir las necesidades físicas que tiene la persona. No para sí, el cuerpo es esencial para cumplir mitzvot, pero dentro de esa esencialidad que tiene el cuerpo para poder cumplir las mitzvot, con la medida básica, sin caer en exceso, se puede hacer eso perfecto. Por supuesto que si una persona, Baruch Hashem la bendice con un regalo de riqueza, tiene que utilizar ese regalo de riqueza para el servicio de Hashem, ¿sí? Y cuanto más riqueza tiene, más tiene que usar esos regalos tan grandes que Hashem le hace para sentirlo cerca a Hashem. Pero si la persona nada más se vuelve obsesiva por esas cosas excesivas de la parte del cuerpo, no es una cosa que le va a hacer bien, ¿sí? Ok, ahora vamos a la parte que lo excesivo es muy bueno. Marvé Torah, Marvé Jaim. Estudiar Torah con excesividad es Marvé Jaim. Eso automáticamente le da a la persona vida. Vida, ahora vamos a explicar a qué se refiere a lo que es vida. No necesariamente, aunque si bien en Mishle estudiamos, en Devarim dice, Ki hija yeja beorej yameja. La Torah es lo que te da la vida y lo que te alarga los días. Sí habla de eso, pero no se refiere exclusivamente nada más sobre larga vida física. Es decir, que la gente que estudia mucha Torah va a vivir 120 años. También puede ser eso. Pero la vida, aunque no viva 120 años y viva menos de 120 años, la calidad de vida que tiene una persona que estudia Torah es una calidad de vida de mucha mejor calidad a una calidad de vida que tiene una persona que no puede inyectarse en su vida espiritualidad. Hay vivir y hay vivir. Yo me compré una vez en un viaje que hicimos a la frontera en Walmart, no sé si vieron en Walmart, en el Ross o en Marshall, también hay como cuadritos con pensamientos muy bonitos. Yo tengo uno aquí colgado en la sala, si quieren después se los muestro, cuáles son las reglas de las familias, ¿sí? Entonces dice, en mi familia me gusta que nos abracemos mucho, que nos digamos cosas bonitas, así como pensamientos. Tengo uno que me compré que dice un pensamiento muy bonito y dice, la vida no se mide por la cantidad de respiros que uno tiene, sino la vida se mide por la cantidad de momentos que uno tiene el mérito de vivir que te cortan la respiración. Es decir, momentos que son de una intensidad grande. Vivir, ¿qué es vivir? Vivir, si yo me fijo a lo mejor en un diccionario o en Google, si ustedes tienen ahí, ¿cuál es la definición de vivir? Hay muchas definiciones de vivir. Vivir puede ser respirar.
vivir es durar. Yo he conocido cuando viajé a Israel, uno de los aprendizajes muy fuertes que yo tuve cuando viajé de soltera a estudiar Israel después que acabé la prepa, es que yo vi gente que en Israel no la sentía que vivía, que le salía luz de la cara. Era en Yiddish se dice Schlepzach. Es gente que duraba. A mí se me quedó a los 17 años esa cosa en la cabeza. Vi gente que vive y vi gente que dura. ¿Y qué es vivir? Vivir realmente es con la Torá. Jaim, ¿cómo dicen los jajamim? Hay tzadikim afilu bemitatam kruim jaim. Los tzadikim afilu cuando mueren se llaman que están vivos. Y reshaim afilu behayeyem nikraim metim. Y un rasha, incluso cuando vive, se llama que está muerto. Porque, ¿qué disfruta de la vida? ¿Qué puede ver de la vida? ¿Qué cosa se le abren los ojos y disfruta real? ¿Qué es lo que disfruta? ¿Los bailes? ¿Disfruta el alcohol? ¿Disfruta la droga? Eso es hoy aquí, a los 10 minutos se le quita ese efecto. Vivir realmente es vivir con Torá. Por eso el libro de Devarim dice que la Torá es tu vida, la Torá es lo que te hace trascender, la Torá es lo que te hace disfrutar, la Torá es lo que te hace vivir realmente, te hace sentir pleno, un yehudí, para que pueda considerar que es Jaim, que está Jai, es alguien que trasciende, es alguien que puede tener el acceso a cumplir Torah y mitzvot, y eso lo hace vivir. Por eso nosotros decimos, David Melech Israel, Jai Vekayam. David vive. David no vive, David está enterrado, no sé si en Migdal David o en Ir David, no sé dónde, creo que Larisa no lo reconoció, si David estaba mamá enterrado ahí o no. Cuando nosotros cantamos la canción de David Melech Israel, Jai, Jai Vekayam, no es que David Mamash está vivo, porque David ya falleció, pero las enseñanzas de David, el Teilim de David, la vida de David es Jai Vekayam, es lo que nos mantiene al pueblo de Israel vivo para siempre. Eso es Marbe Torah, Marbe Jaim. Y sigue, Marbe Yeshiva, Marbe Jochma. Te vas a sentar y vas a estudiar, vas a aprender. Así es. Shenoten tam litvarav beasvarot shelo mityashvot al lev hashomim. Una persona que se sienta y estudia, su capacidad cognitiva se amplía, el cerebro se desarrolla. Las personas que se sientan y estudian adquieren un nivel de sabiduría mayor, porque al sentarse y a estudiar, el cerebro de la persona se desarrolla, las neuronas se conectan, el cerebro trabaja. Por eso es tan importante no quedarse, es tan importante toda la vida seguir aprendiendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el principio, en una de las primeras hijot que dijimos de Sefirat HaOmer, que hablamos sobre Rabbi Akiva? Trajimos esa Gemara en Masejet Yevamot que cuenta, antes que la Gemara cuente lo que pasó con la historia de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, viene Rabbi Akiva, y antes de Rabbi Akiva viene Rabbi Yoshua y dice, si una persona tuvo hijos cuando era joven, que siga teniendo hijos cuando ya no es tan joven. Y después Rabbi Akiva aumenta y dice, si una persona se dedicó a estudiar y a enseñar Torah cuando era joven, que siga enseñando Torah cuando todavía es mayor, que siga trabajando la cabeza. Por eso es tan importante, y tantos hallazgos científicos hay sobre la importancia que tiene que con gente mayor de edad, para evitar enfermedades o discapacidades en la cabeza, que haga sudokus, que haga crucigramas, ¿no? No sé si está más realmente documentado que la gente que hace más sudokus o más crucigramas es gente que mantiene sus capacidades mentales mejor. No sé, pero por lo menos es lo que aconsejan. Y aquí aplica lo mismo. Más te vas a sentar a estudiar, y más, fíjense lo que dice el Bartenura, Arvet almidim mitkabtzim ubaim lishmoa svarotav. Más gente va a tener más alumnos que van a sentarse a escucharlo, que estos alumnos mejadedimoto, le hacen preguntas y le afilan la cabeza a esta persona para que esta persona busque explicaciones hacia las preguntas que le hacen esos alumnos.
Entonces, cuanto más Marbe, ¿cómo dice aquí? Marbe Yeshiva, cuanto más te sientes con tus alumnos, con tus hijos, con tus amigas, con el entorno que tú quieras, y puedas tener pláticas profundas o pláticas que tengan un contenido cognitivo importante, y esas personas vengan y te refuten lo que tú estás diciendo, ¿sí? Eso te va a ayudar a ti a desarrollar más tu inteligencia. Seguramente ustedes oyeron, y con esto termino, que había un jajá muy grande que se llamaba Rabbi Yohanan. Este Rabbi Yohanan, que era muy famoso, el que era muy, muy guapo, y que una vez él estaba sentado en la playa y del otro lado del mar apareció una persona que se llamaba Resh Lakish, que en ese momento era el jefe de una banda de ladrones que después hizo Teshuvá, y que de lejos, como vio la piel de Rabbi Yohanan tan brilloso, pensó que era una mujer, y se cruzó de un lado al otro del río nadando, pensando que era una mujer, y cuando se está acercando a la costa ve que es un hombre, bueno, le dio un ataque de nervios, y le dice Rabbi Yohanan, ¿por qué te cruzaste? Y le dijo, la verdad, porque pensé que eras una mujer, y Rabbi Yohanan le dijo, Geleja Leoraita, esa fuerza tan grande que tú tienes, esas capacidades, esa motivación tan fuerte que tú tienes, la tienes que canalizar para estudiar Torah. Yo tengo una hermana que todavía es más guapa que yo. Y si tú haces teshuvá y te metes a estudiar Torah, te presento a mi hermana. Y al final se hace una teshuvá durísima, Resh Lakish, que es el famoso Rabbi Shimon ben Lakish, un jajam muy, muy grande de la Gemara, que termina siendo cuñado de Rabbi Yohanan. Pero no nada más son cuñados, estudiaban juntos. Pero todo lo que Rabbi Yohanan decía, Resh Lakish se lo refutaba. Discutían, no es que se peleaban a nivel personal, pero discutían, le decían, a mí me parece que hoy hace frío. Entonces el otro Rab le decía, no, pues yo creo que hace calor. Entonces tú argumenta por qué tú crees que hace frío. Y yo voy a argumentar por qué hace calor. Estoy inventando, se refería a cosas alágicas. En un momento dado, Rabbi Resh Lakish fallece y Rabbi Yohanan se siente muy, muy desolado. Y le consiguen una buena jabruta que Rabbi Yohanan pueda estudiar con él. Y todo lo que Rabbi Yohanan decía, el alumno, la nueva jabruta de Rabbi Yohanan, le daba la razón. ¿Y saben lo que hizo Rabbi Yohanan? Le dijo, ya no quiero más estudiar contigo. A mí no me sirve estar estudiando con una persona que todo lo que yo digo me da la razón, porque entonces yo así no crezco. Yo necesito estar estudiando con alguien que me refute, que me discuta, que me diga, pero hay otra opinión aquí que dice así. Entonces eso a mí me hace desarrollar la cabeza. Y al final, como no encontró a nadie que se podía adaptar al nivel cognitivo de Rabbi Yohanan, porque Rabbi Yohanan es Rabbi Yohanan, los alumnos terminaron rezando para que Rabbi Yohanan fallezca, porque Rabbi Yohanan le agarró una depresión y una tristeza tan grande que ya no quería ni comer ni nada, y los jajamim hicieron tefilá para que deje de sufrir. Y de aquí los jajamim traen la conclusión en la Gemara, el famoso dicho que seguramente habrán oído, que es hoja bruta o mituta. O tienes un buen amigo o mejor muérete. Porque la vida ya no tiene ningún sentido. Para la vida de Rabbi Yohanan, la vida de Rabbi Yohanan no le encontró ningún sentido si no encontraba un amigo en el cual ese amigo, al ser diferente de uno, lo motivaba a él a ser mejor persona, a buscar mejores cosas y mejores retos. A lo mejor, no a lo mejor, según el Netziv Mibolojin, cuando la Torah habla que Hashem crea al hombre y a la mujer, y Hashem dice en la Torah, Celo Ezer Kenegdo, le voy a hacer al hombre una ayuda en su contra. Rashi dice que aquí se refiere a dos tipos de mujeres diferentes. Si el hombre es bueno, Hashem le manda a una mujer que sea buena como él, que siempre lo apoye y lo motive. Y si el hombre no es bueno, Rashi interpreta que se está hablando de otro tipo de mujer, que es una mujer que le hace la vida de cuadritos. Pero el Netziv Mibolojin, Rab Chaim Mibolojin, el que hizo la yeshiva de Bolojin, que escribió el libro El Perush a Emek Dabar, él dice, no, yo interpreto que es la misma mujer. Las mujeres a veces tenemos que hacer esa función con nuestra pareja, de que pensemos igual, porque esa tontería que no sé si algunas madrijot dicen o no, que uno tiene que encontrar en la pareja el polo opuesto,
eso es una ridiculez. En algunas cosas puede ser que seamos opuestos porque los hombres y las mujeres somos diferentes, pero uno tiene que buscar cuando se va a casar con alguien que tenga un punto de vista en común, ¿sí? Propósitos de vida en común. Si una persona quiere vivir en México y la otra persona ansía hacer aliyá, pues se van a matar porque uno quiere vivir acá. Entonces tienen que tener cosas en común para que puedan vivir juntos. Pero en algunas cosas que las mujeres y los hombres somos diferentes, gracias, dice el Natsimi Volozhin, a que las mujeres y los hombres somos diferentes, nos complementamos. Porque gracias a que uno ve las cosas desde un punto de vista y el otro ve las cosas desde el otro punto de vista, entonces gracias a eso se complementan y pueden ser mejores personas ambos. Aunque obviamente casi siempre la razón la tenemos, obviamente, las mujeres y los hombres muy en el fondo van a tener que reconocer en alguna forma de que sí, la verdad, mi esposa ya me había dicho esto y tenía razón, lástima que no le hice caso. Muy bien, muchas gracias por escucharme. Jodesh Tov, nos reencontramos Besnat Hashem mañana en la clase de Jobat Alevavot. Mañana probablemente me meta un poquito más tarde porque tengo que hacer una segunda vuelta de Naví, entonces probablemente no entre a las 12, probablemente entre 12 y 10 y 12 y cuarto. Les pido una disculpa, pero son los horarios que me pusieron para los exámenes. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Gracias, Mora. Gracias. Gracias, Mora. Gracias. Debbie, ¿cómo estás, Debbie? Gracias. Qué bueno. Hola, Linda, hola. Gracias. Hola, saludos a Linda. Hola. Sí, Hola, gracias, Liz. Gracias, Lucy. Bye, bye. Gracias, Mora. Gracias.